Números complejos. Los números complejos es una herramienta de las matemáticas que facilita muchísimas representaciones, tanto en el cálculo diferencial como en el cálculo integral, así como en la física, la mecánica, la cuántica. Tiene muchísimas aplicaciones. Por ese motivo vamos a analizar qué son los números complejos, cuáles son sus representaciones y sobre todo cuáles son sus operaciones. Cómo podemos operar esto que le llamamos números complejos. Comencemos con esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Números complejos. ¿Qué son los números complejos? Entendamos por números complejos que estos conforman números que resultan de la suma entre un número real y un número imaginario. La suma entre un número real y un número imaginario va a conformar un número complejo. Normalmente se denotan por la letra Z, formando estructuras del tipo Z igual a A, que es el número real, más PI, que es el número imaginario, por ejemplo, donde A y B son números reales. Pero entonces, ¿cómo podemos comprender lo que son estos números complejos? Los números complejos entonces utilizan un número real que pertenece al conjunto de los números formados por la unión entre los números racionales y los números irracionales, y que le llamamos conjunto de los números reales. Pero además, un número imaginario. ¿Y qué son los números imaginarios? Son un componente imaginario de los números complejos. Los números complejos van a tener un componente imaginario, denotado por la letra I minúscula. Un número imaginario puede describirse como el producto de un número real por la unidad imaginaria I, entendiendo que la letra I denota a la raíz cuadrada del menos 1, ya que I cuadrada es igual a menos 1. Y esto, precisamente, al número imaginario I, es el símbolo I que le denomina constante imaginaria. Los números complejos, entonces, ¿para qué sirven? Pues son parte de las herramientas de trabajo del álgebra y se describen como la rama de las matemáticas puras y aplicadas que trabajan con variables complejas como ecuaciones diferenciales, facilitan el cálculo de integrales, es una herramienta de la aerodinámica, la hidrodinámica, el electromagnetismo, entre muchas otras áreas de aplicación de las matemáticas, son de gran importancia entonces en la ingeniería. Además, ¿para qué sirven? Pues además los números complejos se utilizan mucho en muchos campos de la física, notoriamente en la mecánica cuántica y en la ingeniería, ¿sí? Especialmente en la electrónica y las telecomunicaciones, por su utilidad para representar las ondas electromagnéticas y la corriente eléctrica, como todo lo que utilizamos en las comunicaciones. Son señales portadoras eléctricas y electrónicas que pueden cargar información importante para el usuario, como trenes de bits, por ejemplo. Entonces son de gran importancia estos números para la representación de ese tipo de datos. Si nosotros analizamos matemáticamente la representación de los números complejos, esto que vemos es una ilustración del plano complejo. El plano complejo no es un plano cartesiano común. Es el plano cartesiano formado entre lo que son los números reales, como margen horizontal, y lo que es el vertical, que son los números imaginarios. Entonces, si cruzamos este
esta parte, este eje vertical de números imaginarios con el eje horizontal de números reales, vamos a generar cuadrantes, ¿sí?, de lo que serían los campos de los números complejos. Esa es la forma en la que podemos estructurar esa relación. ¿Y cuántas representaciones existen de los números complejos? Las principales son la representación binómica o cartesiana. Esto es la representación que puedo hacer en el plano cartesiano, pero es el plano cartesiano de los números complejos, no el plano cartesiano XY, sino el plano cartesiano entre lo que es los números reales y los números imaginarios. Esa es la primera, binómica o cartesiana. La segunda es la trigonométrica. Esto es la representación que puedo hacer considerando las funciones trigonométricas básicas. Normalmente lo que vamos a estar utilizando es el seno y el coseno para la representación de esta estructura. Y también la representación polar, es la representación de una magnitud por considerando su ángulo de inclinación. Si nosotros analizamos esta estructura, entonces tenemos que la representación binómica o cartesiana, un número complejo se representa, ¿sí?, en forma binomial, como z igual a a más bi. Esto es la forma binomial o cartesiana, donde a es la representación del número real en el eje horizontal y b es la representación vertical en el eje, de los números imaginarios. ¿Por qué sabemos que b es imaginaria? Porque está multiplicando ahí, que es la constante imaginaria de los números imaginarios. Entonces, esto quiere decir que la parte bi, en este caso, es la parte de los números imaginarios. Si tenemos a en la representación de números reales y bi en la representación de números imaginarios, esto nos va a llevar a una intersección que correspondería a la forma gráfica de este número complejo. La parte real del número complejo y la parte imaginaria se pueden expresar entonces de varias maneras. Por ejemplo, a es igual a la parte real de z, o r de z. B es igual a la parte imaginaria de z, ¿sí?, o i de z, o j de z. Cualquier representación que tenga que no sea un número real, que esta realmente sería una i. Déjenme ponérselos para que lo podamos ver claramente. Esto sería una i minúscula, la parte imaginaria del número z. ¿Cuáles son entonces las propiedades de los números complejos? Vamos a comenzar por el siguiente análisis. Z es el número complejo de la forma a más bi. Z con una línea horizontal en la parte superior, ya sea que la pongamos como esta línea, como ese símbolo, o que lo pongamos directamente, y lo voy a insertar aquí, una línea horizontal en la parte superior. Déjenme nada más darle un poquito de grosor para que se pueda apreciar. Entonces, ya sea que lo representemos con ese número o que lo representemos con esta rayita horizontal en la parte superior de Z, estamos representando precisamente lo que se conoce como el conjugado del número Z, que lo único que hace es cambiar el signo de la parte imaginaria. Si este es más, este va a ser menos. Es el conjugado del número. Si fuera menos, entonces aquí se haría más, únicamente. Si yo hago la multiplicación de Z, es el número imaginario, o sea, el número complejo más bien, por Z conjugado, estaríamos hablando de que sería la multiplicación entre A más BI por A menos BI. Si hacemos esta operación, pues vamos a tener A por A cuadrada, ¿sí?, más por menos da menos, ABI
Y luego iríamos con la siguiente parte, que sería más por más da más, ABI. Y por último sería el cuadrado del segundo término, que sería BI por BI, que sería BI al cuadrado. Y esto al final de cuentas nos va a quedar como B cuadrada I cuadrada. Pero recordemos que I cuadrada es igual, que I cuadrada es igual a menos 1. Por tanto sustituyo I cuadrada y me queda menos 1. Haciendo las operaciones resulta que menos ABI más ABI, esto se cancela, se hace 0. Me queda únicamente A cuadrada menos B cuadrada I cuadrada. Sustituyendo por el menos 1, esto va a ser igual a A cuadrada más B cuadrada. Esto es la propiedad que estamos viendo. Me dice, la multiplicación del número complejo z por el número complejo z conjugado va a ser igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, pero ya no como imaginario, sino ya como real. El plano cartesiano normalmente está formado por X y Y, pero si yo voy a hablar del plano real, no voy a hablar de X y Y, sino voy a hablar en el eje horizontal de lo que son los números reales y en el eje vertical de lo que son los números imaginarios. Y si tenemos XY, estoy hablando del plano cartesiano tradicional, XY. Pero si yo voy a hablar de números imaginarios, X va a ser el campo de los números reales y Y va a ser el campo de los números imaginarios. Esto quiere decir que si analizamos la raíz de n, sabiendo que n es par, se puede reescribir como raíz enésima de menos m, donde menos m está representando un número negativo. Entonces lo que puedo hacer es escribir que es la raíz enésima de menos 1 por m. Sin embargo, por las propiedades de la raíz, esto lo puedo dividir y escribirlo como raíz enésima de menos 1 por raíz enésima de m. Esto nos va a llevar directamente, ¿sí?, a invertirlo, que sería raíz enésima de m por la raíz enésima de menos 1. Y esto es la igualdad a la que podemos escribir como raíz enésima de m por la raíz enésima de menos 1. Pero ¿qué creen? La raíz enésima de menos 1, ¿sí?, es igual a i. Por tanto, para escribir esta raíz de otro modo, es lo mismo que escribir m a la 1 sobre n por i, sabiendo que i es el número imaginario. Entonces, m a la 1 sobre n por i, vamos a ponerlo de una manera más bonita para que se pueda entender perfectamente. Entonces, m a la 1 sobre n es justo la raíz enésima de m. Es esta. Y esto es i. Por lo tanto, este número es un número imaginario. Sabemos que i cuadrada es menos 1. Por lo tanto, i es igual a la raíz de menos 1. Esa es la equivalencia de las raíces con el número vamos a decir, del sistema numérico que estamos utilizando. En este caso, un sistema numérico complejo. Muy bien. El plano cartesiano está conformado por los números reales e imaginarios. O sea, ya no estamos hablando de un plano cartesiano tradicional. Ya estamos hablando de un plano cartesiano de números complejos, en donde en el eje horizontal vamos a poner los números reales
y en el eje vertical vamos a poner los números imaginarios. Lo voy a poner con minúsculas para que se entienda que es una I. Entonces aquí tenemos la representación de esos números. Los números complejos son pares, ordenados de un número real y un número imaginario. Ok. Normalmente se representa como Z. De tal manera que Z es A más B, donde A es real y B es imaginario. Por tal motivo, Z se representaría como A e I, pero para números complejos se maneja no la coma, sino el signo más. Esto es A más BI. O el signo menos, A menos BI. Muy bien. Aquí tenemos una representación muy simple, donde tenemos Z igual a 4 más 2i, donde en el eje de las X está representando el 4 y en el eje de las Y está representando el 2. Por eso esta es la imaginaria, y la magnitud del número imaginario, ¿sí? Que sería esto que se muestra en la flecha roja. Realmente sería, vamos, la fuerza de ese número real, vamos a decir, el tamaño de ese número real, ¿sí? Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Ok. Bueno, entonces, esto es la representación gráfica de un número complejo, donde el tamaño de la intersección entre R e I es la magnitud del número. En este caso, esa representación podemos verla más o menos representada por esta longitud, que corresponde a la intersección entre R e I, que son los números reales y los números imaginarios. Si tenemos la raíz de X tal que X es menor que 0, por ejemplo, e Y cuadrada que es igual a menos 1, entonces sabemos que X será mayor que 0. Y esto lo podemos transformar en más X. Ejemplo, si yo tengo raíz de X tal que 1 es mayor que 0, esto es menos X es menor que 0. Si yo tengo la raíz de menos X y X, la raíz de X, La puedo dividir en la raíz de X más bien y en la raíz multiplicada por la raíz de menos 1. Porque esto que estoy haciendo es precisamente multiplicar el menos 1 por X. Y lo estoy escribiendo ya en raíces por separado como una multiplicación de raíces, perfectamente válido. De tal manera que yo puedo tener raíz de X multiplicada por raíz de menos 1, pero raíz de menos 1 es Y. Entonces solamente lo pongo raíz de X, Y. Y esto es la representación del número imaginario. Para que tengamos una idea de esto que acabo de hacer, estoy sacando la raíz de 36. La raíz de 36 sabemos que es 6. Pero si yo lo hago con esta técnica, resulta que 36 lo puedo escribir como 4 por 9, porque 4 por 9 es 36. Entonces pongo 4 y 9. Y yo divido las raíces, entonces voy a tener raíz de 4 por raíz de 9. Raíz de 4 es 2, raíz de 9 es 3, 2 por 3 es 6. Entonces esto me va a dar un 6.
Exactamente lo mismo que aquí. Solo que aquí es por equivalencia. Si analizamos los ejercicios, que son, por ejemplo, Z1 igual a 2 más 3i, Z2 igual a 4 menos 5i, y queremos calcular Z1 más Z2, Z1 menos Z2, Z1 por Z2, bueno, vamos a empezar por la suma, Z1 más Z2. Entonces aquí tengo el Z1 que es 2 más 3i y Z2 que es 4 menos 5i. Sumo la parte real, 4 y 2, 6, y sumo la parte imaginaria, menos 5 más 3, entonces es menos 2, menos 2i. Vamos ahora con la resta. Y tengo el 2 más 3i y el 4 menos 5i. Este signo le va a afectar a todos estos. De tal manera que este signo va a ponerlo como menos 4 más 5 para poder hacer la operación. Entonces simplemente sumamos la parte real, vamos a decir. Aquí tenemos un detallito, déjenme corregirlo de una vez porque aquí faltó un signo. Que es menos 4 menos 5i. ¿No es cierto? Es menos 4 más 5i por la resta. Ah, bueno, es que aquí el signo menos todavía no se está aplicando. Está bien. Porque este menos hace menos este. Menos 4 más 2 me queda menos 2. Luego, este menos por este menos me lo hace más. Más 5i más 3i más 8i. Y esto sería el resultado de la resta. Ahora, si hacemos la multiplicación, tenemos que multiplicar cada uno de los términos de cada número complejo. 2 por 4, 8. Menos 2 por 5, 10. Y más 3 por 4, 12i. Más por menos, menos 3 por 5, 15 y cuadrado. Haciendo el despeje de valores o simplificando esta operación, me dice 8, esto es menos 10 más 12, este se va con este, me queda más 2i, y luego menos 15 por i cuadrada, pero i cuadrada es igual a menos 1, entonces sustituyo el valor y me queda menos por menos más, y entonces me queda 8 más 2i más 15. Sería el resultado de esta operación. Y 15 más 8 me da 23 más 2i. La parte real y la parte imaginaria. En otro ejercicio podemos ver el siguiente. Conjugado de un número complejo. Y resulta que el conjugado de un número complejo es z1 igual a a más bi. Z conjugado es igual a menos bi. Por tanto, si z1 es igual a 2 más 3i y z conjugado 1 es igual a 2 menos 3i, la multiplicación de z1 por z conjugado la podemos observar acá. Vean lo siguiente. Z por z conjugado va a ser igual a a más bi por a menos bi. Si hago estas multiplicaciones, voy a llegar a que el resultado final va a ser a cuadrada más b cuadrada. Esto es el cuadrado del primero, 2, el cuadrado de 2, 4. El cuadrado del segundo, menos 3 por menos 3, más 9. Entonces el resultado de este número sería 4 más 3, 4 más 9, sería 13. Continuando, resulta que si yo tengo z1 igual a más bi y z2 igual a c más di, yo puedo hacer la división entre z1 entre z2. Pero resulta que sacando el conjugado de z, déjenme traer de una vez el... Sacando el conjugado de z, lo voy a poner aquí, sería z menos, digo c menos
de i. Porque acuérdense que lo único que cambia aquí en el conjugado es precisamente el signo de la parte imaginaria. Ya tengo el conjugado. Si yo tengo la división z1 entre z2, a más bi sobre c más di, yo lo que voy a hacer aquí, para que no se altere, es multiplicar por un 1, pero ese 1 lo voy a expresar como el conjugado de z2 sobre su mismo conjugado, ya que esto entre esto es igual a 1. Y agarrar esto y multiplicarlo por 1 no altera nada, sigue siendo lo mismo. Observamos lo siguiente. Hacemos la multiplicación. A más bi por c más di, c más di por c más di. Y hacemos las operaciones. El de abajo no me preocupa porque ya sabemos que cuando yo multiplico el número por el conjugado, simplemente pongo el cuadrado del primero, ¿sí?, más el cuadrado del segundo, y que en este caso es d, y se acabó. Por eso tengo aquí c cuadrada más d cuadrada. Ahora, en la parte superior lo único que tengo que hacer son las operaciones correspondientes de la multiplicación. A por c, a c, más por menos, menos, a de i, ¿sí?, más por más, da más, c por bi, cbi, más c por b por di, y tenemos el b por di al cuadrado. Haciendo las operaciones y la simplificación, nos va a quedar a más bd sobre c cuadrada más d cuadrada más cb menos ad y sobre c cuadrada más d cuadrada. Observemos que vamos a tener una parte real y una parte imaginaria. Si ahora tenemos una operación real como z1 igual a 1 más 2i, z2 igual a 2 más 3i, entonces vamos a hacer la división z1 entre z2, entonces me queda 1 más 2i sobre 2 más 3i, y esto lo multiplico por el conjugado del denominador, o sea, 2 menos 3i y 2 menos 3i. Y ahora hacemos las operaciones correspondientes, sabiendo todas las funciones que estamos viendo con esto. Y nos va a quedar que al final de cuentas vamos a tener una parte real y una parte imaginaria, que se puede expresar como 8 entre 13 más 1 entre 13i. Esa sería la manera de expresar esta forma de esa división. Y con eso tenemos la división de números complejos. De tal manera que ya podemos sumar, restar, multiplicar y dividir sin problemas. Pero hay otra operación básica de los números complejos que se llama magnitud. Es esto que vemos aquí. Cuando se representan los números complejos entre dos rayitas, quiere decir que estoy representando una magnitud. Bien, si yo tengo aquí z1 y z2, y donde z1 es 2 más 3i y z2 es 4 menos 5i, entonces podemos sacar 5 veces z1 más 7 veces z2. Entonces vean que es una operación de una constante por el número complejo y de otra constante por el número complejo y luego la suma de ambos. Por otro lado, b es z1 menos z2, luego c, z1 por z2, d, z1 entre z2. ¿Sí? Y por último, la magnitud de z1 entre z2. Quiere decir que si yo calculo esto, puedo sacar la magnitud de acá directamente. Vamos a verlo. Si yo tengo aquí el primer ejercicio, 5 por 2 más 3i más 7 por 4 menos 5i, es 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, y luego aquí enseguida viene la multiplicación de 7 por 4, 28, y de menos 7 por 5, 35. Haciendo las operaciones me queda 38 menos 20i. Vamos ahora con la resta. La resta me dice que tengo 2 más 3i menos 4 menos 5i. Entonces este pasa directo, 2 más 3i menos 4 menos 5, que se hace más, menos por menos da más, 5i.
Haciendo todas las operaciones me queda menos 2 menos 8i. Esta sería la operación válida necesaria. Vamos ahora a la siguiente, que sería la multiplicación. Es algo ya muy simple, ya lo vimos. Pero bueno, es 2 más 3i, 4 menos 5i. Hacemos la multiplicación de cada uno. 2 por 4, 8. Más por menos da más. 3 por 4, 12i. Y luego tenemos la siguiente operación, que sería más por menos da menos. 3 por 5, 15i. Así tenemos todos los componentes de este número complejo y me queda 8 menos 10 más 12, me queda más 2, menos 15 por menos 1, me queda más 15. Entonces 15 más 8 me da 23 más 2i. Este es el número de la multiplicación ya completo. Ahora la división. ¿Cómo hacemos la división? Porque esto que acabo de escribir aquí es precisamente Z1 entre Z2. Y si yo tengo Z1 entre Z2, que es 2 más 3i sobre 4 menos 5i, lo puedo multiplicar por el conjugado del denominador, que es precisamente si el denominador es 4 menos 5i, entonces el numerador y el denominador como conjugados serán 4 más 5i y 4 más 5i. Estoy tratando de poner el signo igual, permítame un momento porque me faltó el igual. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Haciendo las operaciones, multiplico la parte de arriba. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 3 por 4, 12i. 3 por 5, 15 y cuadrada. ¿Sí? Seguimos simplificando y vamos a obtener menos 7 sobre 41 más 22 sobre 41 y la parte real y la parte imaginaria. Continuemos. Ahora, ¿cómo calculo la magnitud de un número? O sea, la fuerza de ese número, vamos a decir. El tamaño de ese número real, que se representa por una flechita conectada al origen, en la representación cartesiana de números complejos. Simplemente es la relación directa del teorema de Pitágoras. Si yo tengo aquí Z1 más Z2, y ya vimos que Z1 más Z2 me da como... es que no lo tengo aquí directamente, pero tengo Z1 y Z2. La suma sería 4 y 2, 6. Y menos 5 más 3, menos 2i. Vamos a ver cómo está expresado aquí Z1 más Z2. 6 más 2i. Aquí está. Entonces tengo la parte real 6 y la parte imaginaria 2. Lo único que voy a hacer es tomar la parte real 6. Esta parte le pongo un cuadrado. Y la parte Z, esta parte al cuadrado. Y la parte imaginaria, que es el 2. El 2 está aquí al cuadrado. Simplemente cierro la operación ahí. Entonces me queda 6 por 6, 36. Más 2 por 2, 4. Serían 40. Y tengo 4 por 10. Hay muchas formas de representarlo, pero aquí está una. Esto es 4 por raíz de 4 por raíz de 10. Porque es lo más fácil. Si eso es lo que me han dado aquí, pues así lo escribo. ¿Sí? Ahora, si yo ya tengo eso, también lo puedo expresar de otra manera. Como 4 por 10, que es 40. Y esto significa raíz de 4 por raíz de 10. Para simplificarlo de otro modo. Y esto sería raíz de 4 es 2 y raíz de 10. Eso lo dejo así porque me quedaría un número mayor, más grande. Entonces lo dejo lo más simplificado posible. Una serie de ejercicios que podemos verificar aquí también es, por ejemplo, Z1 igual a 2 más 3i, Z2 igual a 4 menos 5i. Tenemos esta operación que ya fueron las que acabamos de resolver. Recuerden que la magnitud de un número real, de un número complejo, perdón, es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, raíz cuadrada de esto. Teniendo todas estas operaciones que ya las hicimos, de hecho ya revisamos todas estas operaciones,
me llega exactamente a lo mismo que tenemos, ¿no? 4 por raíz de 10, por ejemplo, y el 8 más 10i menos 12i más 5i cuadrada sobre 16. Entonces, son las operaciones que acabamos de realizar en este momento. ¿Cuáles son las otras representaciones que podemos encontrar? Bueno, las otras representaciones que podemos encontrar en los números complejos es la representación polar. Esta representación, ¿sí?, utiliza R, que es el módulo, y el módulo es esta parte de aquí. Esto que calculamos aquí se conoce como el módulo del número complejo. Ese módulo del número complejo tiene un ángulo de inclinación, que es el ángulo que tenemos por aquí. El ángulo que forma este número complejo con el eje de las X, a ese ángulo precisamente es el ángulo al que hace referencia esta estructura. En este caso, este ángulo, que podría ser una representación del ángulo phi o del ángulo teta, es el argumento del número complejo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener el número complejo que va a estar dividido en lo que es la magnitud, ¿sí?, y en o argumento, también se le conoce como magnitud o argumento, y en la dirección está por el ángulo. Despejando entonces toda esta estructura acá, nos vamos a tener que z va a ser igual a a más ib, y que z es igual a r más coseno phi, y pues el seno. A esta representación que estamos viendo aquí, del número complejo, se le conoce como representación trigonométrica, ya que hace referencia a las funciones trigonométricas, coseno y seno. Nada más que aquí se agrega la i, para indicar que esto, el seno, es la parte imaginaria. Muy bien. ¿Y por qué la parte imaginaria? Porque si recordamos, la forma de representar las funciones trigonométricas tiene que ver, antes de ver esta, vamos a ver esta parte de las funciones trigonométricas, tiene que ver esta parte que corresponde al cateto opuesto. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero el cateto opuesto no es otra cosa más que la magnitud sobre los números imaginarios que están aquí. Es precisamente esta representación. Y el cateto adyacente, que es el seno, es la representación del cateto de los números reales. Entonces, el seno nos habla sobre la representación de los números imaginarios y el coseno nos habla sobre la representación de los números reales en esta estructura. Ahora, vamos a analizar la forma de la estructura y ahorita vemos las representaciones un poco más a detalle. Lo primero que debemos entender es cómo se traza entonces el ángulo aquí. Si tenemos aquí un número complejo y acá otro número complejo, resulta que este número complejo tiene un ángulo que le vamos a llamar alfa en esta parte. Si z es igual a más bi, resulta que b positivo, porque aquí tenemos una b positiva y una a positiva, entonces b sobre a va a ser siempre positivo, porque si esto es positivo y esto también es positivo, entonces la representación de la suma será también positiva. Entonces a va a ser mayor que 0 y b también va a ser mayor que 0. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy a dibujar sobre este otro cuadrante? Este es el primer cuadrante, cuadrante 1. Pero me voy ahora al cuadrante 2. Entonces aquí lo que estoy teniendo es que voy a tener un valor numérico para el eje de las X, pero este valor numérico es negativo. Esto es, a es menor que 0. Va a estar en este extremo, estoy hablando de esta flecha. Mientras que b sigue siendo positivo porque está en esta área. Entonces, a menor que 0, b mayor que 0. Esto es b positivo, a negativo. Esto es importante comprenderlo. Ahora, hay que recordar, por ejemplo, que
alfa es el ángulo. Tendríamos que poner el ángulo, por ejemplo, si yo tengo aquí alfa, acá tendría que poner otro ángulo alfa. Ok. Y entonces vamos a entender que 180 grados es toda la estructura de la semiesfera aquí. 180 grados. De tal manera que si yo quiero conocer la posición del vector en segunda posición, estos son 180 grados, pues basta con que le reste el ángulo beta para saber que este número de grados que tengo aquí, que va a ser alfa, va a ser igual a 180 menos beta, y ese va a ser el ángulo alfa que tenga acá. Aquí le llamé beta precisamente porque es un ángulo negativo. Luego lo mismo va a pasar, o más o menos similar, si yo trazo hacia acá. Porque hacia acá tanto X va a ser negativo como ¿cómo se llama? Como Y, o tanto los números reales van a ser negativos, como los números imaginarios también van a ser negativos. Por tanto, este es el cuadrante de los números complejos negativos. Z igual a A más BI, pero resulta que A es menor que 0 y B es menor que 0. Y con eso tenemos el tercer cuadrante definido, que es lo que conocemos aquí. Ahora, para el cuarto cuadrante, resulta que A, que representa el valor de los ejes de los números reales, ya no corresponde a un número negativo, al revés, déjame corregir. Este ya es un número positivo. Y probablemente la pregunta sea, ¿por qué positivo? Porque A, que es el número real, crece hacia acá. Esto es positivo. Pero B, que es el número imaginario, crece hacia acá y por tanto este es negativo. Entonces A es positivo, B es negativo. Z igual a A más BI. Y aquí seguimos con B menos A. B menos sobre A más. ¿Por qué? Porque B avanza hacia acá y A avanza hacia el positivo. Entonces lo que tengamos aquí es B menos A. Con eso tenemos definido los planos cartesianos. Como ya habíamos definido, bueno, las constantes trigonométricas son 6. El seno, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y la hipotenusa que se conoce como la magnitud del vector, o la magnitud del número complejo. Luego el coseno, que es el cateto adyacente, el que acompaña al ángulo, cateto adyacente, también sobre la hipotenusa. La tangente, que corresponde al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y que es la forma en que va creciendo esa magnitud, y en qué sentido, dirección, y si es positivo, negativo, etcétera. Bueno, la tangente entonces nos da el ángulo de inclinación de esa magnitud. Este ángulo alfa es obtenido por la tangente. La cotangente es el inverso de la tangente, la secante es el inverso del coseno, y la cosecante es el inverso de la secante. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son entonces las representaciones de los números complejos? Ya vimos la representación binomial o cartesiana. Y ahora, para entender lo que es la representación polar, entendamos que existe para todos los números complejos una representación de una magnitud que se denota por las dos rayas verticales a los lados del número complejo, ya sea de manera implícita o ya sea de manera explícita. Y esto se expresa como A cuadrada más B cuadrada, y todo esto raíz cuadrada, multiplicado por el ángulo de inclinación de esta magnitud, y eso corresponde a la representación polar. La representación trigonométrica va a ser la magnitud, que es la raíz de A cuadrada más B cuadrada, por el coseno de A, más I, que es la parte imaginaria, por el seno de A. Y esto es todo lo correspondiente a los números complejos. Hasta aquí este video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal.
Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.